Y ya sabe usted, en Deportes 91, a esta hora, pues está los comentarios de la fiesta brava, el arte de este mundo de los toros. Taurino. Y para eso están los expertos aquí en la mesa de Deportes 91 esta Yo creo tarde. que no somos expertos, somos aficionados. Pero saben más. Bueno, ahí a lo mejor. Algo hemos aprendido. A lo mejor sí. Saben más que otros. Sí, a lo mejor y ahí sí. yo me incluyo. Pero a mí no me gusta que al menos a mí no es Eduardo, pero que a mí me digas experto, porque yo sé que hay infinidad de personas que saben mucho más que yo. Expertos que saben más que otros, así voy a decir. Bueno, pues no perdamos tiempo y vamos a comentar lo que viene. Ya viene la final de la Copa Chanel, ¿no? Ya. Hoy va a haber una conferencia por ahí, pero bueno. Adelante, compañeros, bienvenidos. El licenciado Eduardo Montalvo Garza, José Luis Moreno Delgadillo están esta tarde con nosotros. Adelante. Así es. Dale, Eduardo. ¿Traes tema? Bueno, pues efectivamente. ¿Es tarea otra vez? No es tarea. Ahora la tarea me la asigné yo. Recuerden cuando están escuchando en el grupo. Así es. Sí. ¿Cómo no? Se llama Puerta Grande. Puerta Grande. Puerta Grande. Saludos para todos ellos, ¿no? Sí, hace 2 años me hicieron la invitación en estas fechas el amigo Leonel Barberena para participar en una actividad. Saludos para Lito. Sí, Lito. en una actividad conmemorativa del aniversario de la ciudad en 2021, que fue la presentación en el Teatro de la Ciudad de la banda de música municipal interpretando pasos dobles, y me pidió que si podíamos presentar una semblanza de la historia taurina de Nuevo Laredo. Sí. Y precisamente, pues el día de mañana nuevamente es el aniversario de Nuevo Laredo, mañana 15 de junio, y sí, efectivamente, hicimos ahí una síntesis de lo que ha sido la historia de la fiesta brava, de las plazas de toros, de los toreros, y hemos venido encontrando datos adicionales desde entonces para acá. Y precisamente con este motivo, pues el día de hoy presentamos este tema de las plazas de toros de Nuevo Laredo. ¿Cuántas plazas de toros ha tenido Nuevo Laredo? Pues ha tenido un buen número de plazas. Estamos hablando de una historia de más de 100 años. ¿Sabes fácilmente. cuál fue la primera entonces? La primera plaza fue una que empezó a funcionar desde el siglo XIX, o sea, a fines de los años 1800, y después siguió funcionando hasta 1914, que fue la Plaza de la Cruz, que se ubicó en donde actualmente es la Escuela Miguel F. Martínez, a espaldas del Palacio Federal. Existe un cartel de 1909 de una corrida de toros con toros de don Antonio Peña, que sería el abuelo de don Cuco, que fue el iniciador de la ganadería El Milagro en esa ciudad, y que en ese cartel se anunciaba que el festejo era a beneficio del embanquetado de la Plaza Hidalgo. De 1909, ese festejo. Entonces, se tiene referencia de que esa fue la primera plaza de toros aquí en Nuevo Laredo. Luego viene después otra plaza que no tenemos el nombre, pero es una plaza que está ubicada en la esquina de la calle González y Donato Guerra, donde años después fue aquella tienda tan famosa, Abarrotes el Competidor. Ah, sí. En el mero sector aduana. En el mero sector aduana. Sí, y en los 20 se inauguró esa plaza. ¿No? ¿Perdón? Por el barrio de la Cagarruta. Ándale, más o menos así ahí. le llamaba, así le exactamente. Entonces, eso fue en los años 20, ¿verdad? Se inauguró con un cartel integrado por los matadores, nada menos que Juan Silvetti y Rodolfo Gaona. ¿Verdad? Igualmente, en otra ocasión fueron invitados a participar en un festejo los niños toreros españoles Pepito y Manolito Bienvenida. Cuando presentamos este trabajo sobre la historia de las plazas de toros hace 2 años, previamente había hecho yo una recopilación de toda esta información y la incluimos en una de las revistas que hacíamos cuando estaba la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria, precisamente con motivo de un aniversario de la ciudad. Y en esa ocasión, años antes de todo esto,
platiqué yo personalmente con el señor Raúl Gutiérrez, que era hijo de los dueños del competidor, don Manuel Gutiérrez y la señora Clarita. Y entonces yo le pregunté, oiga, me están dando estas referencias, ¿usted supo algo de esto? Dijo, sí, ¿cómo no? Dijo, antes de que fuera el competidor, yo iba de niño con otros niños a la Plaza de Toros porque venían muchos gringos y nos aventaban pesetas de ahí de las gradas. Entonces nosotros íbamos, si se juntaban muchos niños, nosotros íbamos por las pesetas. Como si fuera bolo. Sí, como si fuera bolo. De los padrinos hacia los ahijados, ¿no? Entonces, pues fue un testimonio personal de este señor que me confirmó los datos que ya nos habían llegado. Luego estuvo la Plaza Esteban García en Guerrero y Perú, donde posteriormente fue el Sanatorio Isabel, en esa manzana. Sí. ¿Verdad? Donde ahora está Churches. Donde está ahora el pollo frito. Inició en 1929 por iniciativa de Vicente goles, Peña, sí, y don Refugio Peña, ¿verdad? Se formó una cuadrilla de niños toreros, entre ellos figuró don Pedro Garza, que posteriormente fue banderillero y luego fue juez de plaza, don Pedro Garza, y la plaza estuvo funcionando hasta los años 40. Esa fue la Plaza Esteban García sobre Guerrero y Perú. Estoy esperando la que me tocó a mí, me tocó ir. Yo pensé que era esa. Estas son más antiguas. Sí, son más antiguas. Por los años que mencionas. Sí. Luego tenemos la... Pero para que veas desde dónde viene. Desde cuándo viene lo de la fiesta brava aquí en Nuevo Laredo. Luego se inauguró la Plaza El Charro en 1949, el 20 de noviembre, en las calles de Maclovio Herrera y Constitución, por iniciativa de don Manuel García Elizondo y don Refugio Peña, en una manzana donde posteriormente fue la Arena y Cine Brasil. No sé si se acuerdan ustedes. Bueno, sí. Ya en los 70s. Sí, en Maclovio Herrera, y es toda la manzana, Maclovio Herrera y Bolívar por el otro lado. Sí. ¿Verdad? Se inauguró con una corrida entre Leopoldo Ramos y Juan Silvetti. Fíjate, esa no me la sabía que había sido también y estuvo operando como plaza de toros en los años 50 y 60, y ya como en los 70 se convirtió en arena de lucha libre y de cine, ¿verdad? Sí, fue cine. No era autocine, no era autocine, era cine nocturno, ¿verdad? Cine Arena Brasil. Así es. Y en esa ocasión platiqué también con don Manuel García Elizondo, que era propietario de ese predio. Melo Garza. Sí, sobre esta historia, y me confirmó lo que ya habíamos investigado, lo que ya nos habían llegado algunas referencias, y en esa plaza fueron donde tuvieron sus primeras actuaciones los toreros locales como el matador Antonio Canales y como el Canario. Ahí tuvieron sus primeras presentaciones. Lorenzo Cerratos, el Canario. Lorenzo Cerratos, el Canario. Y un dato muy interesante, Mario, es que posteriormente esta se inauguró, decíamos, en el año 49, al año siguiente, en el 50, se inaugura otra plaza de toros. El 4 de julio del 50, por iniciativa del señor Juan B. Calderón, que siempre fue también muy taurino, y se ubicó a un lado donde está ahora el paso a desnivel Niños Héroes, como que para ir rumbo a la Colonia Hidalgo, con una novillada entre Antonio Gómez y Tito Palacios. Y funcionó unos cuantos años, hasta 1954. Lo cierto es que en esos inicios de los 50 funcionaron al mismo tiempo 3 plazas de toros en Nuevo Laredo. Es un dato que poca gente conoce. En los 50 estaba... empresarios ahí, Eduardo. Sí, estaba la Plaza El Charro. Pelearse los carteles, imagínate. Estaba la Plaza México, esta que acabo de mencionar, y estaba también la plaza que dices tú, la Plaza de Toros Nuevo Laredo. Mira. ¿Verdad? Y alguna vez lo manifestaba el maestro Cárdenas Duarte, dice, en ese tiempo los aficionados tenían esa disyuntiva, ¿cuál cartel voy? Porque había 3 corridas el mismo día, el mismo domingo y a la misma hora. ¿A la misma hora? ¿Qué? ¿Por qué? Porque son así. Así es. Tú decides a dónde vas. Así? Lo que pasa es que en esa época había una gran afluencia de turismo y había para todos. Había para todos. Sí. Y te ibas al que para ti te considerabas el mejor cartel, ¿no? Exacto. Puede ser que te fueras al mejor cartel o a la que te quedara más cerca, que te fuera más cómodo llegar, y no había, o sea, era un pueblo seguro, tranquilo, podías andar con todo. Y por consecuencia, el que menos te atraía, a lo mejor era el que salía más emocionante, ¿no? Porque pues así podía es. Ser. Oye, ¿la de Nuevo Laredo dónde estaba ubicada?
La Plaza de Toros aquí en Bolívar y Juárez. Esa es la que me tocó ir. Bolívar y Juárez. Sí, me tocó ir. Primero me tocó ir de rondas infantiles. Sí, claro. Sí, te imagino vestidito con tu faldita para las rondas infantiles. No, pues obvio. Yo participaba con el trompo y con las canicas. No, yo nomás fui de espectador, pero sí, el trompo, me tocó en la primaria ir a... Sí, pero era bien bonito los eventos. Y claro, ahí estaban muy bonita la plaza. Que ahora y era también arena de box y de lucha libre. De lucha libre. Y sala de conciertos inclusive. Así es. Porque ahí se presentaban grandes estrellas de aquella época. Así es. Toña la Negra y Pedro. Exactamente. Pedro muchos Vargas. artistas. Hubo en aquella época y grandes artistas, un evento en honor a Agustín Lara. Y vinieron sus principales intérpretes, se presentaron ahí, Alejandro Algara, La Prieta Linda, estaba, acabo de mencionar a la otra canción, Toña la Negra. No, pues Pedro Vargas, eran las del y el pianista de Agustín Lara. Y eran unos llenos increíbles. Bueno, y hubo más plazas todavía. Sí. Hubo más plazas. Precisamente. Oye, me estoy sorprendiendo cada vez que tantas así. La primera parte de esta síntesis, quisiera concluirla con la siguiente plaza, que es la Plaza Nuevo Laredo de la que estamos hablando, porque sí es algo extensa la historia. Efectivamente fue un gran escenario de Nuevo Laredo por casi 4 décadas. Fue algo realmente muy sobresaliente de la historia de Nuevo Laredo, el tiempo que duró la Plaza de Toros Nuevo Laredo, y efectivamente vinieron muchos artistas muy importantes como Cantinflas, como Piporro, como Antonio Aguilar. Eran las famosas caravanas que hacían las caravanas, como Capulina, como los Polivoces, como El Santo. Sí, nos tocó. Sí. ¿Era un niño? Yo era un niño, a lo mejor mi papá no tenía dinero para llevarme ahí, pero... Exactamente, el Santo vino a hacer alguna presentación especial o tal vez varias, pero sí, efectivamente, era una arena de box también, de lucha libre, lo del cine, las rondas infantiles, y era un escenario hasta de mítines políticos también. Sí. Para todos se usaba, ¿no? Exactamente, y en esa plaza se llevó a cabo la inauguración el 22 de febrero de 1936 con los triunfadores de México y España, fíjate, Lorenzo Garza. El ave de las tempestades. Y Joaquín Rodríguez Cagancho, con toros de diversas ganaderías. Pero ahí torearon las más grandes figuras del toreo mexicano durante... Pues sería el colmo que no vinieran los... Exactamente. Los más grandes toreros de esa época, el cordobés, Manolete, Luis Castro el Soldado, Luis Procuna, Carlos Arruza, Antonio Velázquez, Los Armillita, Lomelín, Alfredo Leal, Gastón Santos, Manuel actor, Capetillo, ¿no? así es, sí. De cine. Los Silvetti, Fermín Rivera, en fin. Y luego más tarde vendría la siguiente generación de toreros. ¿Fermín era el Curro? No, ese es otro. No, ese es el papá del Curro. El papá del Curro Rivera. Sí, vendría la siguiente generación de toreros, cuando vendría Manolo Martínez, Eloy Cavazos, el Curro Rivera, Mariano Ramos, Antonio Lomelín. Pues, esa fue una siguiente generación. Y más adelante vendría otra generación de toreros que le tocó también debutar, presentarse en esa plaza, que fue de los toreros locales, pues el Canario, Raúl Salinas Capetillo. Una rivalidad tremenda entre los dos. ¿Toña Canales no le tocó? No, pero él es muy anterior. Okay. Rodolfo Morales Chiquilín, Víctor Benavides, Héctor de Alba, Antonio Villanueva, entre otros, ¿verdad? La última corrida de la Plaza de Toros Nuevo Laredo fue en 1973. Fíjate nada más el cartel: Alfredo Leal, Manolo Martínez y Curro Rivera con toros de San Mateo. Dice Rafael Reina que ya está en primera fila ahí en Sol y en la Barrera, ¿no? Me imagino, cómo no. Sol, dice, escuchando el programa. Saludos a Rafael Reina. Entonces, esta plaza de la familia Longoria significó una parte muy importante de la historia del toreo en Nuevo Laredo y de la historia de la ciudad, naturalmente. Y claro que siempre se los vamos a agradecer, Tan es así lo que tú mencionas, que cuando don Víctor hizo su plaza de toros, la llamó Lauro Luis Longoria. Porque los hermanos Longoria, Rafael y Lauro, habían sido los promotores taurinos durante 40 años. Entonces, y era
el gordo Lauro le decían, Sí. era muy amigo de don Víctor. Cuando don Víctor abre su plaza, la bautiza con el nombre de Lauro Luis Longoria. Yo recuerdo ir al restaurante que tenían ahí en la esquina de Macleo Herrera. La Plaza. Restaurante La Plaza. Cafetería La Plaza. Mucho El de Café toros, Plaza. de Café box, de Plaza, política. sí. Sí, el Café No, Plaza. era un ambiente muy Pero eso ya, bonito. para entonces ya no existía la plaza. No, Ya la habían derrumbado. Ahorita lo único que queda del edificio ese es el restaurante que está en la diametral. ¿De dónde era la entrada principal de la plaza? Entrada principal, ¿Verdad? Ahí está. que se llama todavía. Puerta de Hierro, creo. No me acuerdo cómo se llama, si Puerta de Acero o qué, pero hay un restaurante ahí que conserva la fachada. La fachada. Sí, el edificio original. Es el edificio original. Sí, sí. Es la De la fachada Plaza de original. Toros. Sí, Esa es la que es de poner en el grupo, Eduardo. y ahí Lo que pasa es que ahorita ya es otro negocio, es un restaurante, ya No, que no queda digan. la Sí, cierto, estructura. o sea, el nombre después, ¿verdad? Es cierto. Pero lo que sí hay, y tengo por ahí alguna foto o dos fotos de cuando era la entrada principal de la Plaza una de Toros. algarabía. No, Una fiesta, como siempre ha sido la se dejaba venir una verdadera avalancha turística Sí. a Nuevo Yo Laredo. no recuerdo, venían en las calandrias. Las calandrias, como no. cruzaban el puente, se subían a las calandrias y se vendían en las calandrias hasta llegar a la plaza. Los afroamericanos, los Claro, de color sí. llegaban con sus niños. Una afición que era muy leal a los eventos taurinos era la de los soldados que estaban en la base aérea de Laredo, Texas. Ok. Entonces, cuando generalmente les daban libre el fin de semana y cruzaban para venir a los toros. ¿Desde venir a niños los van toros. ustedes a la fiesta brava? Yo sí. ¿Se puede considerar, Eduardo, desde Sí, niños, desde joven? pues las primeras veces que fui a una corrida de toros fue a esta plaza que iba con mis papás, que eran muy taurinos, Sí. y que algunas veces nos llevaron a algunas corridas de toros. Yo también las primeras corridas que presencié fueron en la Plaza de Toros Nuevo Laredo, precisamente acompañando a papá, que era muy aficionado. Muy aficionado. Si no, pues ahí está Víctor también para que vea. Pues ahí con Así eso es. dicen todo, ¿no? Ahora déjame, Así es. aprovechando tu tema, hoy en la mañana Facebook me recordó Sí. de ese evento, porque cuando tú lo hiciste me mandaste el cartel, Sí, que era como un anuncio de corrida de toros. sí, una invitación. Sí, entonces hoy me apareció porque yo la compartí en aquel entonces y ahora la volví a compartir y le puse las felicitaciones, que me pareció muy interesante, que había estado muy bien documentada y excelentemente bien narrada por el licenciado Eduardo Montalvo Garza. Gracias. Que ojalá se siguieran haciendo este tipo de eventos. Ojalá. Ok, y ahora aprovechando el tema de plazas de toros, Sí. ya ves que la semana pasada que platicamos con el Geno, nos dijo que probablemente haga un festival aquí antes de el evento que va a ser en Los Salamares. Sí. Comentó que quiere hacer algo aquí en Nuevo Laredo, en el Lauro Luis Longoria, probablemente a finales de junio. Habló de una rejoneadora No, sí. y luego ya en julio, todavía no tiene la fecha, sería la corrida por la celebración de los 35 años de Alternativa. De su alternativa. El día de hoy puse en contacto a El Geno con un forcado que vive en Tampico, que está asociado con alguien que está muy interesado en promover la tauromaquia en el estado de Tamaulipas. Alberto Galindo el Geno. Entonces, Galindo el Geno y esta persona de Tampico ya están en contacto para ver si en el circuito que organicen de corridas de toros se puede incluir la Lauro Luis Longoria. Se podrá escuchar como Ojalá que que una sí, voz en el ojalá. desierto, pero siempre hay que insistir. No, pues hay que seguir. Saludos de Rafael Reina. Bueno, ya nos Gracias, igualmente, Rafa. También dice Roberto Solano, Sí. dice la plaza que estaba en Gutiérrez y Ocampo. Bueno, fíjate, ahí en Gutiérrez de Ocampo estaba la arena Cuatro Caminos, pero don Rafael Reina y Rafa, que nos está escuchando ahorita, no me dejará mentir, ¿alguna vez torearon ahí? Ándale. Una vez, siendo arena, ellos acondicionaron todo, hicieron un ruedo ahí con madera, etcétera. Te estoy hablando yo creo que como de los 80s o algo así, a ver si después conseguimos la fecha, pero una vez hicieron ahí un festejo taurino los Reina, haciendo un festival donde participaron ellos y su también padre, estuvo- Rafael Reina. Y también Entonces, estuvo en el kilómetro, en la entrada al tutelar, estaba la fiesta. la fiesta. Ah, sí, de ese sí. Bueno, sí lo recuerdo.
Efectivamente, esta es la primera parte de la síntesis. La segunda parte, ya incluye, si les parece bien, sí, incluye eso. La vemos la próxima semana porque sí, se nos va el tiempo. Para dar pie, pero vamos a hablar de los demás temas. Viene lo de la Copa Chenel, también interesante. Pues que tenemos ya... Saludos para Elda Rivera. Muy buenas tardes, saludos Elda. Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros todos los días aquí en Deporte 91. Roberto Sedano y Rafael Reina están ahí al pendiente. Sí. Pues yo creo que mucha más gente. Sí, no todos escriben, pero sí nos escuchan. Bueno, yo tengo también pues es muy motivante, Eduardo, que de repente me hablan por teléfono o me encuentro gente que ha escuchado Sí, me ha pasado. La fiesta que estaba me han dicho a mí también. El miércoles pasado, saliendo de aquí, tuve una cita de negocios en un lugar y ahí me presentaron a algunas gentes. Y ya cuando le dije, soy José Luis, dijo José Luis Moreno, ahorita que venía yo para acá, venía viendo un programa de radio que estaban hablando de toros, ¿es familiar suyo? Le dije, no, soy yo. Sí, dijo, estaban entrevistando a un torero, ¿cómo se llama? Alberto Galindo El Geno. Dijo, oiga, lo felicito porque el programa está muy, muy interesante, muy ameno lo hizo y no sé qué. Pues te da mucho gusto. Claro. Recibí una llamada de Laredo, Texas, también de una persona que me dice, oye, ¿conoces a fulano de tal? Le dije, no lo conozco. Bueno, él es funcionario de gobierno en Laredo, Texas, y es taurino. Le gusta mucho la tauromaquia. Y platicando conmigo me dice que le gusta mucho, pero que no sabe gran cosa. Que ha estado escuchando un programa de Nuevo Laredo donde ha estado... Hablan de toros. Donde ha estado aprendiendo. Es que no es muy común. Pues qué bueno, hombre. Yo creo que es el único programa que tenemos de toros. De toros aquí en Nuevo Laredo, yo creo que de eso se trata, de que... Quiero aprovechar el espacio. De Rafael Reina dice, escuchando la radio, una pequeña observación. La Plaza de Toros, el cartel que dio de la Nuevo Laredo se suspendió 2 veces y no terminando en un mano a mano el 4 de noviembre entre Manolo Martínez y Curro Rivera. Sí, es correcto. Es correcto el dato ese. Y aprovecho también rapidito, porque creo que lo siento importante. Era la última corrida y como que se resistía la plaza a cerrar. No quería morir. Pero sí, ese dato es correcto. Hay un evento que va a haber en la Ciudad de México el Gracias, Rafa. 13 de julio, la megamarcha contra las prohibiciones. Sí. Mis costumbres y tradiciones se respetan, no al prohibicionismo. Así como nosotros respetamos y nos mantenemos al margen de otras ideologías, puso algunos ejemplos. Así se deben respetar nuestras formas de vivir. Simple, si no nos gusta, no asistamos a estas actividades y no opinemos de algo que desconocemos. Y eso y lo hemos dicho a lo largo de los programas. Y siempre remarcado y subrayado con el debido respeto. Claro. Que merece nuestra audiencia y nuestra ciudadanía. Pero fíjate que las discrepancias existen incluso al interior de la gente taurina. Acabamos está terminando, acaba de terminar la Feria de Madrid, de San Isidro, y por un lado, un 70 y tantos % de la gente que estaba en una plaza estaba agitando los pañuelos para que le dieran la oreja a Rocarrey, y un 20 y tantos % de la gente estaba abuchando, que no quería que le dieran la oreja. Esa oreja le hubiera representado a Rocarrey salir por la puerta grande, pero no se la dieron. Y leí un comentario de alguien que dice, es que con esto de la generación de cristal estamos ahora de tal manera que ahora las minorías son las que se van a imponer. Pues ¿cómo es posible? Si esto es ante todo un ejercicio democrático, donde va el que quiere y el que no quiere no va. Claro. Y si no te gusta, pues ni modo, ¿verdad? Pero tienes derecho a crítica, sí, todo el mundo lo tenemos. Críticas constructivas. ¿Pero por qué? No malsanas. Si 3/4 partes de la plaza está aplaudiendo y agitando los pañuelos, pidiendo la oreja, ¿por qué el juez le da más peso a la opinión del 20% que está ahí y que no quiere que lo premien? ¿Sí? Entonces, hasta adentro hay también sus dimes y diretes. Sí. Hay diferencia de opiniones. Sí. Pasa con cierta frecuencia de que muchas veces está la petición muy fuerte, como le pasó a Isaac Fonseca en su segundo toro, ahora en su confirmación, y el juez no lo otorgó. Y eso lo comentamos también en alguna ocasión, antes de que estuvieras viniendo tú, que los jueces, los presidentes son allá. Allá son los presidentes. No rasan con el mismo rasero a los extranjeros y más a los mexicanos que a los
que a los españoles. Especialmente los mexicanos. Yo estoy seguro que esa oreja era merecida para Roca Rey, pero como es peruano no se la dieron, como le ha pasado a grandes faenas de mexicanos a quienes, teniendo ganado los trofeos, no se les otorgan. Sí. Sí. Porque no son españoles. Es parte de lo no que son pasa españoles. dentro del mundo taurino, ¿no? Saludos. Hay un recelo hacia que sí los también toreros Les mexicanos. mando saludos don Paco de Quevedo. ¿Paco el Elegante es el mismo? Sí. ¿Paco de Quevedo? Sí. Ah, sí, Paco saludos el para Elegante. ustedes. Puede ser él o puede ser el hijo. Sí, sí. A los Bueno, dos los conozco. saludos para él. Pero de cualquier manera, hay que mantener las puertas abiertas para Claro. todos los criterios. Claro que cuando sí. menos pensamos, tenemos fiesta brava. Ojalá y así sea. Ojalá ¿no? que Pues ojalá sea. Y gracias a aquí están dos exponentes de la promoción, de la difusión de la tauromaquia. Ese es el Gracias, objetivo. licenciado Eduardo Montalvo. Muy buena Al reseña, contrario. y creo que nos quedamos pendientes para la próxima. La segunda parte la vemos la próxima semana, Muchas Dios gracias. mediante. Muy bien reseñado. Y- José Luis, Muchas gracias. igual. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias Y a usted, por la amigo, lo invitación. escucho, lo esperamos mañana.